Bueno, saludos a todos. Aquí estamos una vez más en una nueva videoconferencia y hoy estamos con el doctor Aaron Turner. Es un gran placer y un gran honor de tenerlo. Él ha sido una persona que yo lo he escuchado en muchas oportunidades y siempre deja algo resonando dentro de mí y he querido que él esté aquí con todos nosotros para él compartir y sobre todo que nunca antes hemos tenido una videoconferencia sobre qué son los tres principios. Nunca, no hemos hecho. So I'm just introducing you and just saying how, what an honor and how great it is to have you here in these Spanish webinars. Yeah, and Gracias. yeah, I love your perspective, and so to share that and to have that have you and the taste of you, as I call it, the taste of you with all of us. It's wonderful, and also because we've never had anyone talking just what are the three principles. We've never had that webinar, so it's perfect. Great. Yes. I'm just going to read a short bio and then we can start. Voy a leer una biografía, una corta biografía y podemos comenzar. El doctor Aaron Turner, con una licenciatura en Antropología, Aaron comenzó su carrera académica como investigador y miembro de la facultad de la Universidad de Brunel. Obsesionado con conocer cómo los seres humanos y las sociedades realmente funcionan, él se fascinó con el trabajo de su tío y su tía y los tres principios. Parecía que estaba basado en una verdadera y transformadora revelación sobre el funcionamiento humano. Esto llevó a Aaron a estudiar con Pransky y Associates y luego trabajar con ellos durante 10 años. Aaron dirigió la consulta durante 3 años y a la vez se interesó en aplicar sus descubrimientos en la terapia individual y de pareja y luego en problemas y desafíos en el mundo organizacional y de negocios. El foco de Aaron se ha movido hacia las implicaciones de un nuevo entendimiento de la mente que cambiarán al mundo. Él fundó con Mara Gleason One Thought y desde el 2010, que sería un pensamiento, se llama. Y desde el 2010, ha liderado y desarrollado programas en compañías, en el ejército, en el ramo de la educación y el sector sin fines de lucros, como también entrenando facilitadores a través del Instituto One Thought. La página web la pueden encontrar aquí en la parte de detalles, en la hoja del evento. Well, as I just read the bio, please, Aaron, welcome. Thank you so much, and this is all yours. Thank you. It's lovely to speak with you all. Gracias, es fantástico estar hablando con todos ustedes. And I apologize, I can't speak enough Spanish. Y les pido disculpas porque no puedo hablar tanto español. But Anna asked me to start from the very beginning with what are the principles. Pero Ana me pidió que comenzáramos desde el principio, que es, ¿qué son los tres principios? So I wanted to share a little bit about what are the principles. Entonces quería compartir un poco acerca de qué son los principios. And what's interesting about the principles is they're a whole new understanding of reality, not a better way of dealing with reality. Lo que es fascinante acerca de los principios es que es una nueva realidad, es una nueva realidad y no una nueva forma de manejar la realidad. And that's what's new about them, and that's what's valuable about them. Y eso es lo que es nuevo acerca de ellos y lo que es it's new about them and it's valuable. Y lo que es valioso acerca de ellos. Yeah, valiosos. Valiosos. So, as adults, or for me as an adult, I thought I understood reality and I was just trying to find better ways of dealing with it and achieving in it.
Entonces, como adultos, y yo como adultos, pensaba que siempre estaba buscando como mejores formas de lidiar con la realidad. So when I came across the principles, that was the way I thought about it. Entonces, cuando encontré los principios, esa fue la forma que de ahí yo comencé a pensar acerca de eso. So there was me, and then there was the reality of life. Entonces estaba aquí yo, y después estaba toda la realidad de la vida. So I thought the principles helped me to be in a clearer mind and think clearly, so I could deal with reality better. Entonces yo pensaba que entendiendo los principios yo podía estar en esta realidad y lidiar de una mejor manera con esa realidad. But it wasn't until I saw the principles suggested a whole new understanding of what reality, how reality works, that I got the real value from it. Pero no fue hasta que yo entendí cómo realmente la realidad funciona que pude observar el valor real de los principios. Great. So, I'll give an example. Entonces, les voy a dar un ejemplo. So, used to think that there were certain situations that would make me nervous. So, public speaking, or a public performance, or a job interview. Entonces, había ciertas situaciones donde yo me sentía nervioso, como por ejemplo cuando iba a hablar en público o iba a hacer algún tipo de trabajo específico. So I would use the principles, I would think about the principles in order to calm down when I was anxious. And that was very helpful. Entonces yo utilizaba los principios como una manera para calmarme y eso realmente era muy útil. But I still got nervous every time I was in a difficult situation. Pero cada vez que estaba en una situación difícil, seguía estando nervioso. Until I realized that the principles pointed to a new understanding of the situation, not a better way to deal with it. Hasta que yo me di cuenta de que los principios señalaban una nueva realidad y no una mejor manera de lidiar con eso. Okay, so now we're going to talk a little bit about, well, what does the principles point to as an understanding? Entonces, ahora vamos a hablar de a dónde señalan los principios como un entendimiento. I like this format because I feel like Anna's doing half the work, or more than half the work. Me gusta este formato porque me siento que Ana está haciendo más de la mitad del trabajo. She's doing the hard work. Ella está haciendo el trabajo, la parte fuerte, ¿no? Yeah. I love it and I enjoy it. I do. Yeah, I can tell you're doing a great job, but I feel like, you anyway, I'm watching you work here. So the principles are mind, consciousness, and thought. Entonces los principios son mente, conciencia y pensamiento. Those are words that are pointing to, that those words are supposed to point to things that are actually true for us. Esas palabras supuestamente señalan hacia algo que es una verdad para nosotros. So consciousness points to, we have an experience of reality. So, entonces la conciencia nos señala que tenemos una experiencia de la realidad. And that experience has two parts. Y esa experiencia tiene dos partes. One, we're feeling things, we're seeing things, we're having an experience. So I'm sitting outside, I can feel it's warm. I can see you guys. So that's part of it. It's like I'm seeing, feeling, experiencing life. Sorry, Anna, that was long.
Una es que yo estoy viendo, estoy sintiendo, estoy vivenciando, estoy teniendo una vivencia de la vida. Yo estoy sentado aquí afuera, estoy sintiendo todo esto, lo estoy viendo a ustedes. And we all know that. That's obvious. Y todos sabemos eso. Eso es obvio. Okay. The second part is we have assumptions about what is real. La segunda parte es que nosotros asumimos cosas como reales. So if I'm daydreaming, I experience that daydreaming and I might think it's real or I might not think it's real. If I think it's real, I'm delusional. If I know it's not real, I know it's not real. But part of the experience is how real you think it is. It's what is your understanding of it. Entonces, la segunda parte es que yo puedo estar, por ejemplo, soñando, despierto, y yo creo que lo que estoy soñando despierto es real, pues estoy alucinando. Y si no, pues solamente es una experiencia más que estoy teniendo. So, when my son was younger and he watched TV, when it was frightening, he was terrified because he didn't know it wasn't real. Entonces, cuando mi hijo era más pequeño, él veía la televisión y si algo le asustaba, él lo vivía como tal porque he got really frightened because he didn't know it wasn't real. So when he was frightened, he actually felt in danger, so he'd leave the room. Él se asustaba porque él no sabía que no era real. Entonces se asustaba tanto que se iba del cuarto donde veían televisión. Now, he knows television's not real, so he likes scary programs. Ahora él sabe que la televisión no es real y ve programas de televisión que le dan miedo, lo asustan. That understanding is part of his experience. Ese entendimiento es parte de su experiencia, de su vivencia. And that is what consciousness is pointing to, that we are experiencing a reality, and part of that is our felt experience and part of it is our understanding. Y eso es lo que es conciencia, esa vivencia que estamos teniendo, que parte es real y parte es nuestra vivencia. Now, the second principle is thought. Ahora, el segundo principio es pensamiento. And thought, it is the idea of the principle of thought is it points to where our experience is coming from. Y la idea del pensamiento es que él señala, el principio del pensamiento señala de dónde viene nuestra experiencia. And this is very important. Y esto es muy importante. Because it feels like our experience is coming from the outside world. Porque se siente como que si nuestra vivencia viniera del mundo externo. So if you're feeling hot, it feels like the temperature is making you uncomfortable. Entonces, si sientes calor, es como que si la temperatura te está haciendo sentir incómodo. But actually, our experience is being created by our thought. And I'll give an example. Pero de hecho, nuestra experiencia está siendo creada a través de nuestros pensamientos. Y les voy a dar un ejemplo. So, for example, I was on the tube in London in the summer and I was getting very, very hot and I was getting very, very bothered. Estaba en el verano aquí en Londres, estaba en el metro y empecé a sentir mucho, mucho calor. And I got hotter and hotter and more bothered until I felt like I couldn't stand it anymore. Entonces me empecé a acalorar cada vez más y más hasta el punto de que ya no lo podía soportar más. And I felt like I needed to get off immediately. Y sentí que tenía que salir de ahí inmediatamente. But I didn't have time because I had to get to work. Pero no me daba tiempo porque también tenía que llegar a mi trabajo. So I stopped thinking about it. Entonces dejé de pensar en eso.
And I stopped feeling hot and bothered. I felt fine, even though I was in the same crowded tube that was the same temperature. Entonces dejé de sentirme molesto y acalorado, aunque seguí estando en el mismo vagón y con tanta gente como había antes de. So when we run seminars, it's always the same people that want the temperature changed, whether it's too hot or too cold, because they're more sensitive to it, because they're thinking about it. Some people don't notice. Cuando tenemos seminarios, siempre son las mismas personas que están pidiendo o que cambiemos la temperatura, o sea, que lo pongamos más frío o más caliente. Son ellos, porque ellos están pensando acerca de eso. Hay otros participantes que nunca piensan acerca de eso. And this points to the fact that we're experiencing whatever thought is created. Whatever thought is created, we feel it, we see it, that's our experience. Esto señala a que nosotros, a que el pensamiento que sea creado es lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos teniendo una vivencia acerca de eso. And this is a funny one because it doesn't feel that way, but if you get curious, you'll start to see it does work that way. Y este es muy chistoso porque no pareciese que funciona de esa manera, pero si te empiezas a curiosear acerca de eso, te das cuenta de que sí funciona así. So I was with a group and they said, well, Aaron, surely the fact that you enjoy the sun on your face doesn't come from thought because the sun is on your face. Yo estaba con un grupo y algunos me dijeron, pero Aaron, tú estás aquí sentado y estás disfrutando del sol que te está alumbrando tu cara. Y la realidad es que a ti te gusta porque el sol está aquí en tu cara. So I said, well, how many times have you felt the sun on your face? That's a number. How many times has the sun been on your face? That's a number. I bet the numbers are very different. Entonces yo respondí, ¿cuántas veces has sentido el sol que está cayendo, que lo estás sintiendo en tu cara? Y eso es un número, ¿cuántas veces? Y otro número es cuántas veces el sol te ha tocado la cara. Les apuesto que ese número es totalmente diferente. The same in your relationships. You probably, if you're in a relationship, you probably have times where you find your partner annoying and it feels like it's what they said or did, but how many times have they said or done the same thing and it hasn't bothered you? Es lo mismo con las relaciones. ¿Cuántas veces te ha molestado algo que te ha dicho tu pareja? ¿Y cuántas veces ni siquiera lo has escuchado y ha dicho lo mismo? And these are all clues that we're experiencing our thought, but as soon as we have the thought, it feels so real to us that it's hard to see that it's just made up in our own head. Y estas son las pistas que tenemos para darnos cuenta de que en el momento en que tenemos un pensamiento, lo estamos sintiendo se siente tan real que no nos damos cuenta que lo hemos creado e inventado nosotros mismos. Yeah. Does that make sense, or are there any questions so far? ¿Todo esto tiene sentido para ustedes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Yes, Marcela. Gracias. Sí, respecto a lo que tú estabas hablando ahorita, me siento muy identificada en el sentido que muchas veces tenemos pensamientos y los vemos como reales. Yes, I feel very identified with what you're saying because so many times we experience our thoughts as real. Mm-hmm. Y a pesar de que conocemos y tenemos el entendimiento de los tres principios, in spite of having this understanding of the three principles, nos cuesta un poco de trabajo
darnos cuenta que no es la realidad. It's kind of hard sometimes to realize that it is not reality. Yes, it's impossible. Sí, es imposible. That's why it's so important to know, because it never feels that way and sometimes you can't see it. So it's important to know it. Por eso es importante saberlo, porque algunas veces no lo vas a poder ver. Gracias. Yeah, it's a really good point. Because of thought and consciousness, it is really hard to see it. So that's why the understanding is so important. So, sí, sorry, Ana. Sí, no, it's okay. Por eso es tan importante el entendimiento, porque va a haber ciertos momentos donde no lo vas a poder ver. So if I'm sorry. I was going to say, if I'm upset, it never looks like thought. But because I know it's... Sorry, go ahead. Yeah. Si yo estoy molesto, nunca se va a ver como pensamiento. But because I know it's thought, I'm harder to trick. Pero porque yo sé que es pensamiento, me es más difícil que me hagan que sea un truco. And when I get tricked, I catch on sooner. Okay. Y cuando me caigo en ese truco, me puedo dar cuenta más rápidamente. So instead of having to forgive someone for hurting my feelings, entonces, en vez de tener que perdonar a alguien por haber herido mis sentimientos, I can see that it was my thought and I can start again. Yo puedo ver que eran mis pensamientos y puedo comenzar de nuevo. It's like having a key that fits all the locks that your mind can trick you with. Es como es como tener una llave que puede entrar en todos los candados o cerraduras de todos los candados que tu mente te puede despistar o hacer ese truco, con la que puede hacer ese truco. So if you're willing to consider that all your upset is just thought. Entonces, si estás dispuesta a considerar que tu molestia es pensamiento, there's nothing that can get in the way of your resilience, your persistence, and the quality of your relationships. No hay nada que puede ser un obstáculo para tu resiliencia, tu persistencia y para lograr eso que tú quieres. Which is great. It's very, very valuable. Lo que es maravilloso, tiene muchísimo valor. Any other questions so far? ¿Hay alguien que tenga otra pregunta? O pueden escribirla en el chat. I'm just saying you can write it also on the chat. Yes, of course. Yeah. Maria says good morning to everyone. Good morning, Maria. Okay. What's morning? Mañana. Mañana. Morning. So, when you say good morning, you say buenos días. Buenos días. Pero mañana is also tomorrow. So yeah, that's right. Mañana. It's tricky. Yeah. It is very tricky. So the third principle, in a way, is the most important one, and that's mind, but it's also the most difficult. Entonces, el tercer principio, de alguna manera, es el más, que es mente, es el más importante, but it's the most difficult. Yeah. Pero es el más difícil también. Because the principle of mind points to what we are, what the mind is underneath. Porque el principio de mente señala lo que nosotros somos y lo que la mente es debajo de. So if we're experiencing thought, what is thought? Entonces, si tenemos una vivencia del pensamiento, ¿qué es el pensamiento?
And mind is the way of talking about what is thought, what are we, what is the mind. Entonces, mente es una forma de hablar de lo que qué somos nosotros, qué es la mente, qué es el pensamiento. And most people think that the mind is a human computer. La mayoría de las personas piensa que la mente es una computadora humana And that the intelligence comes from how well you think. y que la inteligencia viene de lo bien que tú piensas. But the principle of mind points to something different. Pero el principio de mente nos señala algo diferente. The principle of mind points to the energy behind life. El principio de mente nos señala a la energía detrás de la vida, What everything's made of. de lo que todo está hecho. And why is that important? ¿Y por qué es eso importante? Because it has a nature. Porque tiene una naturaleza. And that nature is intelligence. Y esa naturaleza es de inteligencia. So there's intelligence in our bodies. Entonces hay inteligencia en nuestros cuerpos. There's intelligence everywhere in nature. Hay una inteligencia en todas partes de la naturaleza. And that intelligence is amazing. Y esa inteligencia es increíble. And that's the intelligence of the mind. Y esa es la inteligencia de la mente. And I say that just so you can start to appreciate how powerful the mind is. Y yo digo esto para que ustedes puedan comenzar a apreciar lo poderosa que es la mente. The principle of mind is important because we don't appreciate the power and the nature of mind. El principio de mente es importante porque nosotros no apreciamos el poder de la mente. There's that intelligence. Hay esa inteligencia. So most people have their best thought when they're not trying. Entonces, la mayoría de las personas tienen sus mejores pensamientos cuando no están intentando tenerlos. Your body works best when you're not thinking too much. Tu cuerpo funciona de la mejor manera cuando no estás pensando mucho. So thinking and dancing doesn't work very well. Entonces, pensar y danzar no funciona, y bailar no funciona. And Muy bien. thinking and having good ideas don't work very well together. Estar pensando y tener buenas ideas no funciona bien. Los dos juntos no funcionan bien. And that's because the intelligence of the mind is built in. You don't have to think to get the benefit. Y eso, la razón de eso es porque la inteligencia de la mente ya viene en ti, empotrada en ti. And within that nature of the mind are rich feelings of well-being and connection. Y en esa inteligencia de la mente, esos sentimientos tan ricos de conexión y de bienestar. And that's why happiness is natural. Y por eso es que la felicidad es natural. So you have to learn to think to lose your happiness. Entonces realmente tienes que pensar, aprender a pensar para perder tu felicidad. Because a freer, clearer thought is a freer, clearer mind. We experience our nature of happiness. Porque un pensamiento más libre y más claro es una mente más libre y más clara que nos permite tener una mayor felicidad. So it's important to know where the power of mind and happiness comes from. Entonces es importante saber de dónde viene el poder de la mente. That's what we are. We don't need to do anything to get it. Que eso es lo que somos. No necesitamos hacer más nada para llegar allí. And that's vital as an understanding. Y como entendimiento, eso es vital. Because if you understand that, porque si tú entiendes eso, you become confident leaving your mind alone. Entonces empiezas a tener mayor confianza en dejar tu mente tranquila. And then you discover that you naturally become happier
more at ease, and more capable. Y así descubres de que es mucho más fácil tener, y puedes tener mayor capacidad estando con tu mente tranquila. Any questions about that? There are two questions in the chat. So Okay. okay. I wouldn't be able to read them anyway, would I? Let me read that. That would take me forever. Okay, one says, that was Norma. Norma says, so can you change your thoughts or do you just let them go? Yay, great question. You can say great question. Okay, es una gran pregunta, Norma. Los pensamientos, let me read in Spanish. Okay. ¿Los pensamientos se pueden cambiar o solo los dejas pasar? Great. The important thing to understand. Lo importante para entender. Thoughts are not real. Los pensamientos no son reales. They don't have a life of their own. Ellos no tienen vida propia. So when we're born, we have a life of our own. Entonces, cuando nosotros nacemos, tenemos nuestra vida propia. But when a thought is born, it just has a moment. It's like a cloud. It drifts. Entonces, cuando nace un pensamiento, él tiene su momento. Es como una nube que después se disipa. And if you don't believe that, try and think of a thought that you had for any length of time without thinking it. Entonces, si no creen esto, pónganse a pensar en un pensamiento que hayan tenido en algún momento. So it's important to understand that thought is always changing, it's always temporary. Entonces, es importante entender que el pensamiento está siempre cambiando. It's also important to understand that it doesn't matter what your thought is if you know it's thought. Y también es importante entender que no importa lo que hayas pensado si es solo un pensamiento. Because then you don't have to act on it. Porque así no tienes que actuar en base a ese pensamiento. So you're not so frightened of thought. Entonces ya no te da tanto miedo el pensamiento. And then you discover thought changes on its own. It goes up, it goes down, it goes good, it goes bad. You don't have to worry. Entonces ahí descubres que el pensamiento es bueno, es malo, sube, baja. It's like the tides and waves in the ocean change, but if the boat always floats, it doesn't matter. Es como las olas del mar y la marea que sube, baja, pero si el barco siempre está flotando, no importa. So you can understand that thought is not serious, and that allows you to let it change and have confidence that your mind is the same no matter what thoughts go through. Entonces tú puedes tener todos estos pensamientos y puedes confiar de que van pasando y que I couldn't get the last part. So your mind doesn't change no matter what thoughts go through. I was just thinking, Anna, that if you know you're okay, even when you don't feel okay, because it's just thought, then it's nothing you need to worry about. Si tú sabes que estás bien, no estando bien porque sabes que es pensamiento, no te tienes que preocupar. Give me 1 second. Okay. Okay. Is that good? Yeah. So once I understood that, así que una vez que entendí eso, there was no reason to change my thought because it didn't really matter. Ya no había razón de por qué cambiar el pensamiento, porque la verdad es que no importaba. It'd be like trying to stop the adverts on the television. The advertisement? Yeah, the advertisement. Okay. Sería como cambiar la propaganda en la televisión. It's ¿no? a distraction. Cambiar el canal. Yeah, it's a distraction. It's not what you're interested in. Es una distracción, no es lo que a ti realmente te interesa.
And the less distracted you are by thought, Y mientras menos te distraes por el pensamiento and the way it changes and if it's good or bad, y la forma como cambia o si es bueno o malo, the more you realize that no matter what your thought is, you're okay underneath. Nothing changes underneath. You float. debajo de eso te das cuenta de que nada cambia. Tú flotas. Yeah, to floaters. Does that answer that question? Esto, Norma, responde la pregunta. Gracias. Yes, thank you for your great answer, Aaron. How do you say you're welcome? De nada. Oh, of course, de nada, de nada. De nada. Okay, so this is Maria, and she has a long question. So let's see. Good. Lately, there's been a lot of talks about genetic manipulation. Precisely the human genome, the manipulation of the human genes. Yes. And its implications for the future of the species. Implications, ethics, philosophy, religious, etc. How do we open ourselves to explore this subject from the three principles, without judgment, with a fresh mind, when the consequences for humanity are uncertain, unknown, but potentially dangerous? Because whatever it's being modified is the structure, the human being structure in itself. Yes. ¿Y cómo and how do we reflect on the circumstances that act on that potential intelligence when they are external and look like que no tiene poder para dejar eso en paz, look like it won't be able to leave that alone? Great question. Muy buena pregunta. In my opinion, En mi opinión, the principles point to the importance of our clarity of mind. los principios señalan la importancia de la claridad de la mente. You have all this intelligence of mind, which is profound. Tú tienes toda esta inteligencia de la mente que es profunda. And then you have all these distortions of thought that make us unclear, insecure, upset. Y después tienes todas estas perturbaciones, distorsiones de la mente que te hacen triste, te molestan. And I feel that this deep, deep clarity of mind is very trustworthy. There's a lot of intelligence. Some people call it wisdom. Y yo siento que esta profunda claridad de la mente es muy importante. Algunas personas la llaman sabiduría. And then when we're upset, we don't have that same clarity. We have mental distortion. We become small-minded and reactive. Y cuando nos molestamos, entonces no tenemos esa claridad de la mente y nos volvemos pequeños, se distorsiona todo y tenemos el túnel, se hace muy angosto en la mente. I don't think we're trustworthy in our own minds when we're upset. Y ahí podemos confiar en esa claridad de la mente, pero yo no creo que podemos confiar en la mente cuando estamos molestos. So the question is, entonces, la pregunta es, o la cuestión es, the challenge is, el desafío es, how to find a clear mind in the face of serious issues. ¿cómo encontrar una mente clara enfrentando situaciones serias? You have to see your upset thought as a distortion, no matter how serious the issue. Tú tienes que ver tu pensamiento en esa molestia como distorsionado, sin importar lo serio de la situación. Without clarity, you're making it worse, no matter what it is. Sin claridad, tú estás haciendo que
que tú estás empeorando la situación sin importar lo serio que sea. So in my opinion, Entonces, en mi opinión, we address that issue by seeing what makes sense in a clear mind and not listening to all the thinking that makes it feel serious and frightening. nosotros podemos hablar o address, podemos en ese momento, let me have a clear mind. Nosotros podemos hablar sobre esa situación desde una mente clara y no desde la distorsión que puede traer la situación así de seria que sea. I think if you say it again, I can repeat it. So we have to see we're not thinking clearly when we feel heavy. Entonces tenemos que ver que no estamos pensando claramente cuando nos sentimos pesados. So we're working with charities at the moment. En este momento nosotros estamos trabajando con organizaciones sin fines de lucro. And they're dealing with very serious issues, environmental, youth, family. Y ellos están lidiando con situaciones muy serias del ambiente, las familias, los jóvenes. They think it makes sense to be upset. Ellos piensan que tiene sentido estar molestos o agravados con la situación. Or frightened. O asustados. Or nervous. O nerviosos. Because the situation is so serious. Porque la situación es muy seria. I'm showing them that when they feel that way, they're not thinking clearly. Y yo les estoy mostrando que cuando están pensando de esa manera, no están pensando claramente. So from the principles, being upset and frightened doesn't make sense. Entonces, as a way to help. Desde los principios, estar asustado no tiene sentido. Does that answer the question? ¿Esto responde la pregunta? Yes, María, ¿sí? Sí, no. So. She can comment. She can add another comment if she wants. Puedes añadir otro comentario si quieres, María, o si quieres hablar, como quieras. Un minuto. Yeah, she wrote, I'm not upset nor frightened, only curious. Right. Well, wait for her to come back. But okay. Vamos a esperar que regrese. So if you're not upset or frightened, entonces si no estás asustada ni molesta, then the answer will come from a deeper thought. You don't need to think about it. It's just, it will come from a freer mind. La respuesta va a venir de un pensamiento más profundo, de una mente más libre. And then you don't know until you have that moment, and then you know something you can do. Entonces, no sabes hasta que tienes ese momento y ahí sabes qué es lo que puedes hacer. And you can get very powerful thinking that will give you really useful things that you can do. But it's knowing that it comes out of the blue and knowing that you're capable. Sorry, Anna. Y entonces sabes que viene de la nada, un pensamiento muy poderoso, pero que viene de la nada, y eso lo sabes. And genetic manipulation is not going to change the nature of the mind. It might change the nature of the biology. It's not going to change the nature of the mind. La manipulación genética no va a cambiar la genética de la mente. Puede cambiar la genética biológica, pero no la de la mente. Okay. That's the best I can do. Eso es lo mejor que puedo hacer. Ok. Bien, María. Muy bien, gracias. Okay. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. Okay, Carmenza says, good afternoon for everyone. My name is Carmenza Muñoz. I'm new to know this. I have a lot of questions
So, like this, how do you stop your thoughts? What is the relationship between thought and mind? Oh, yeah. Okay, great. Okay. In my understanding, En mi entendimiento, thought is the way we experience the potential of mind. el pensamiento es la forma como tú tienes o experimentas la potencia de la mente. So we experience it moment to moment Tenemos la vivencia de momento a momento in a thought. en un pensamiento. So when we have very clear thought, we have a very deep experience. Entonces, cuando tenemos pensamientos muy claros, tenemos vivencias muy profundas, Which is very natural. lo cual es muy natural. And when we get disturbed thought, we have a disturbed experience, which is always temporary. Y cuando tenemos pensamientos perturbados, distorsionados, entonces tenemos una vivencia distorsionada, lo que es pasajero. What was the first part of that question, Anna? It said, how do you stop? Ah, there you go. Okay. Yeah. So this question is the perfect example of what I was trying to say earlier. ¿Cómo se hace para frenar los pensamientos? Es una pregunta fantástica para poder, para poder describir de lo que estaba hablando anteriormente. If you don't understand that thought doesn't matter, that it's not real, si tú no entiendes que el pensamiento no importa, que no es real, then you listen to it. Si no te importa, empiezas a escucharlo. And you take information from it. Y tomas información de ese pensamiento. And if you listen to an unclear mind, it keeps you unclear. Y si tú escuchas a una mente que no está clara, entonces eso te mantiene no claro. If you know that, y si tú sabes eso, you naturally stop listening to it. Tú naturalmente dejas de escuchar eso. If you don't know that, pero si no lo sabes, you listen to it because it makes sense to you. Lo escuchas porque eso es lo que tiene sentido para ti. I'm going to give you an example. Te voy a dar un ejemplo. So I was raised in a family of anxious people. Yo fui criado en una familia de gente ansiosa. So I learned to take anxious thinking seriously. Entonces yo aprendí a tomar el pensamiento ansioso seriamente, muy seriamente. Before I understood that it was just unclear thought, antes de yo entender que eso era simplemente pensamientos no claros, I thought I was getting good information. Yo pensaba que estaba recibiendo una muy buena información. Oh, am I going to get to the airport on time? Is my relationship doing okay? Did I make a mistake? I would have lots of reasons to listen to my worry. Tenía muchas razones de por qué escuchar a mis preocupaciones. Voy a llegar al aeropuerto a la hora. Va a seguir funcionando bien mi relación de pareja, etc. Once I realized it was just distorted thought, una vez que me di cuenta que simplemente eran pensamientos distorsionados, and not a clear mind, y no era una mente, no tenía una mente clara, it made no sense to listen to it. No tenía sentido, no tenía más sentido escucharlos. So it's just that understanding that makes the difference. Entonces, simplemente entendimiento que hace la diferencia. So I stop listening to myself when I feel bad because it doesn't make sense. Entonces no tiene sentido y yo dejé de hacerlo, de escucharme a mí mismo cuando no me siento bien o cuando me siento mal. No tiene sentido. It would be like eating the wrapping of a chocolate. The wrecking? The wrapping. It would be like eating the wrapper of a chocolate rather than the chocolate. It makes no sense.
sería como comer el papel que cubre el chocolate. No tiene sentido en vez del chocolate. Yeah. And as soon as you understand the difference between the wrapper and the chocolate, you're not going to eat the wrapper. Una vez que entienden la diferencia entre el chocolate y el papel que lo cubre, no se van a comer el papel. So don't try to stop thinking. Entonces, no traten de parar de pensar. Just get interested whether your thought is clear. Solo vuélvanse interesados en si su pensamiento se aclara. Get interested in how your thinking changes when you feel bad. Interésate en cómo cambia tu pensamiento cuando te sientes mal. And you'll start to see how silly we are, how silly our thinking is when we feel bad. Y entonces vas a comenzar a ver lo tontos que somos y lo tonto que no es nuestro pensamiento cuando nos sentimos mal. And it's very simple not to listen to things that are silly. Y realmente es muy simple no escuchar cosas que son tontas. It is already silly. Sí, ya es de hecho tonta. So the way I think and the way I behave when I'm worried Entonces, de la manera como yo pienso y como me comporto cuando estoy preocupado, looks ridiculous to everyone else but me. se ve ridículo en todas las personas, pero no para mí. But the feeling allows me to know I'm being ridiculous. Pero el sentir me permite saber que yo estoy siendo ridículo. And if I don't want to be ridiculous, Y si no quiero ser ridículo, I don't listen to my ridiculous thinking. yo no escucho a mi pensamiento ridículo. And if I do want to be ridiculous, Y si yo sí quiero ser ridículo, I definitely listen to my ridiculous thinking. definitivamente voy a escuchar a mis pensamientos ridículos. See how simple it is? It's a very simple system once you get interested how it works. ¿Lo ven lo simple que es ese sistema? Se vuelve muy interesante una vez que empiezan a ver cómo funciona. So don't try to do anything. Entonces no traten de hacer nada. Just get interested in understanding it better. Solamente interésense y vuélvanse interesados en ver cómo funciona mejor. When you understand it better, as you will, Cuando lo entiendan mejor, ¿qué sucederá? you'll start to deal with it differently. Comenzarán a lidiar con ello de manera diferente, Very naturally. de manera natural. So, Okay. You wanted to say something, Aaron? no, I'm done. I don't know if you want to have another question or wrap things up, but I'm in your hands, Anna, whatever you think. Carmenza says thank you. Oh, pleasure. Okay, gracias. Then de nada. Marcela said, excellent example to remind us of the wrapping and the chocolate wrapping and eating the chocolate. I'll always remember it. I will never eat the wrap. Thank you. That's great. And it's funny because the picture on the wrapper looks the same. Sometimes it even looks better, but it never tastes the same. Y es chistoso porque lo que está en el papel del chocolate a veces hasta se ve mejor que el propio chocolate, pero no saben igual. No. Okay, and then Norma says, life is too simple. It's us who make it complicated. This understanding is totally freeing us. Sí. That I agree. Absolutely. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yeah.
No sé si hay alguien más. I don't know if anybody else has a question. Si hay alguien más que quiera comentar algo, maybe make a comment. We're getting to the end. It's 10:57. We have one chat on there, or is that just me that hasn't looked at that chat? Maybe because I don't... Oh, yes, it's me. It's me. It's coming. Okay, okay. Gracias. Mm-hmm. Well, I don't know if there's anything else that you want to say, Aaron? No, I feel like we covered really what I was hoping to cover. I just hope it makes sense to people in a way that's useful. And I wanted to thank you, Anna, for the opportunity to speak to everybody, even though my Spanish is no good. Yeah, it's been wonderful. Thank you. It's been a pleasure. Sí, yo le pregunto que si hay algo más que quiera decir o algún comentario. Me dice no, que siente que ha cubierto todo y bueno, también dándome las gracias por esto y lamenta que su español no sea lo suficientemente bueno para conversar con todos nosotros. So Jenny says, thank you, Anna and Aaron. A hug for you. Thank you. And tons of thanks to you. It was an excellent webinar, Marcela says. Thank you. Thank you. Gracias. Yeah. Okay, I'm going to unmute everyone, so if everyone wants to say goodbye, and thank you so much, Aaron. Gracias. Gracias, Aaron. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Anita.